que, así que me van a ver la página completa. Ahí. Por suerte no tengo nada más abierto. Podría tener alguna cosa abierta así, no tan más privada, digamos. Ya, están viendo, ¿verdad? ¿Ven? Súper. Entonces vámonos con el tema. Estoy ubicando todas las pantallas del chat, mis apuntes, todas las cosas para poder ir viendo. Bien, lo primero, cuando hablamos de las neurociencias de la felicidad o la biología de la felicidad, lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que poner atención es que el cerebro es plástico. Seguramente ustedes han escuchado hablar de que el cerebro es plástico. A mí me pasa que yo estaba en la universidad y esto no era conocido, esto no era sabido. Más bien era como que uno alcanzaba los 20 años y de ahí era un declive, o sea, todo iba hacia abajo, ¿no? En serio, no se rían, era así, como todo se moría, todo empezaba hacia abajo. Pero no, hoy en día se sabe que el cerebro es plástico, es decir, se puede modificar y se modifica a través de la experiencia, de las cosas que vivimos o del aprendizaje. Y el aprendizaje pueden ser cosas que son como espontáneas, que nos llaman la atención, o puede ser el aprendizaje más perseverante como el que ustedes hacen día a día para su carrera. Entonces, el tema de la neuroplasticidad es súper importante cuando hablamos de la biología del bienestar, porque en el fondo lo que te dice es que no hay excusa. Típico que alguien te dice, no, es que yo soy súper enojón, no, yo nací, yo amanezco mal genio, o no, a mí esto me cuesta, yo soy malo para las matemáticas, pero soy súper bueno para otras cosas. Eso es súper común. Bueno, hoy en día sabemos a partir de entender que el cerebro se puede ir modificando estructuralmente también, que eso ya no tiene mucha base. Uno no tiene excusas para poder aprender, para poder hacer cosas nuevas. ¿Qué pasa? Que los adultos, ustedes no, porque ustedes están intensamente estudiando algo, pero en la medida que uno va creciendo, en verdad, se va dando menos tiempo para aprender cosas nuevas. Todos nacemos, es como, cuando uno nace como con una especie de software. Y ese va cambiando en la medida que nosotros vamos aprendiendo cosas. Es tan interesante saber cómo el cerebro se va adaptando a lo que nosotros vemos, a lo que percibimos, a lo que aprendemos, que incluso cuando se hacen análisis de cerebro de músicos respecto de un matemático o respecto de cualquier otra profesión, se pueden ver diferencias. Y eso para mí es fascinante. Incluso tú puedes ver diferencias en personas que tienen pensamientos políticos, por ejemplo, de derecha o de izquierda. Hay diferencias como estructurales. No quiero decir que uno sea más o menos, no, pero son diferentes. Por ejemplo, las personas de derecha, este estudio no fue hecho en Chile, así que no podemos generalizar en Estados Unidos, pero la gente de derecha tiene una zona de la amígdala, que es una parte que procesa las emociones, un poco más grande. Y la gente de izquierda tiene más materia gris en una parte que se llama cíngulo anterior. O sea, yo eso lo encuentro fascinante. Bueno, esa parte del cíngulo anterior tiene que ver con la motivación, con la atención y la iniciativa. Entonces uno puede entender cómo el cerebro puede ir cambiando. Y saber esto hace que no haya excusa para cambiar. Y les quiero mostrar una investigación que hizo y ha vuelto a hacer y ha dado un montón de profundidad y de aplicaciones, esta señora que se llama Carol Dweck. Ella es una investigadora de la Escuela de Psicología de Stanford y ella habla de lo que se llama mentalidad de crecimiento. Y la primera investigación que ella hizo con 400 estudiantes en Estados Unidos fue súper interesante. Piensen que les pasó puzzles fáciles de resolver a varios grupos de niños. Fáciles de resolver. Casi todos lo hicieron bien. A un grupo les dijo, ¿saben qué? Lo hicieron súper bien. Ustedes deben ser muy inteligentes. Y al otro grupo les dijo, lo hicieron súper bien. Ustedes deben haberse esforzado mucho. Segunda ronda del experimento. Les dicen, tenemos dos opciones de puzzles más. Este es parecido al que ya hicieron, o sea, fácil. Este es bastante más complejo. ¿Cuál quieren hacer?
Resulta que al grupo que retroalimentaron por su inteligencia y les dijeron, ustedes son muy inteligentes, quisieron elegir el experimento más, ¿cuál será? Fácil. A los que le dijeron, ustedes son inteligentes, eligieron el puzzle fácil. Y a los que le dijeron, ustedes se esforzaron mucho, eligieron un 90, no me acuerdo si era un 93 o un 97%, el más difícil. Me dice, qué raro, ¿no? Es raro. ¿Por qué? Bueno, resulta, lo que ella dice, lo que dice Carol Dweck, es que cuando tú le dices a un niño, a un adolescente, a un adulto que es inteligente y tú lo retroalimentas con eso, tú ligas tu afecto con él a que él es muy, muy inteligente, por lo tanto él quiere parecer inteligente y no quiere arriesgar que tú lo vayas a encontrar que no es tan inteligente. A los que retroalimentaron el esfuerzo y eligieron el más difícil, lo que ellos les dijeron en el fondo es como, es entretenido perseverar, el error es parte de, esforzarse es lo importante. Ese es el mensaje que les llega y por lo tanto, la próxima ronda, ellos eligen el difícil, porque no sienten esa amenaza. ¿Me explico? Entonces, es súper interesante. Resulta que este experimento tiene una tercera ronda y les vuelven a pasar un puzzle fácil. Última ronda, puzzle fácil. Resulta que a los que retroalimentaron por su inteligencia rindieron menos, un 20% menos incluso que en la primera ronda. Y a los que retroalimentaron por su esfuerzo, un 30% más que en la primera ronda. Esto es una locura, porque lo que te dice es precisamente que cuando tú crees que el cerebro es plástico, cuando tú crees que tu mente puede crecer y tú la puedes modificar, y el esfuerzo vale y la perseverancia vale, el error es parte del proceso. Yo me esfuerzo, admiro los logros de los otros, y la palabra mágica acá es el todavía. Tal vez hay cosas que no sabemos hacer todavía. Acá les puse como hay una neuroimagen, una figura de una neuroimagen, y la que está en verde habla de una persona que está enfrentada al error, con mentalidad fija. La persona que cree que nació con cierta inteligencia y más allá de eso no la va a poder desarrollar. Entonces, el que está en verde tiene una mentalidad fija, no cree que puede desarrollar y lo retroalimentan por la inteligencia. Si ustedes ven, el verde significa que un error más bien lo bloquea. No hay estímulo, no se generan cosas en su cerebro. En cambio, cuando tú tienes una mentalidad de crecimiento y te enfrentas a un error, tú lo ves como un desafío. Y ese desafío te ilumina el cerebro y te dan ganas de aprender. Y se generan conexiones y tú empiezas a buscar nuevas soluciones a problemas. Entonces, esto de la mentalidad de crecimiento es súper importante y se liga a este conocimiento de que el cerebro es plástico. Si yo creo que el cerebro es plástico, y lo es, y yo empiezo a pensar que todo aquello que yo... El cumpleaños. ¿Se escucha o no? ¿O lo escucho yo? ¿No? Pasó un niño Demasiado gritando. bueno el cumpleaños, parece. Parece. Bueno, si yo creo que mi cerebro es plástico y eso significa que lo que vale es mi esfuerzo porque yo puedo aprender, entonces todo cambia, todo cambia. Yo valoro el error, valoro el desafío. Si me equivoco, bueno, vamos para adelante. Y eso no limita mi imagen. Pasa, yo también estudié en la Católica, pero estudié al lado, en psicología. Pasa que los estudiantes de esta universidad en particular tenemos esta cosa súper autoexigente. Porque, bueno, nos costó entrar, ¿no? Como que nos costó todo el colegio y después entrar y qué sé yo. Entonces, normalmente en algún aspecto de nuestra vida solemos tener más bien mentalidad fija. Entonces, esto es una cosa que podríamos revisar. ¿Qué otra cosa interesante del cerebro vamos a mencionar hoy día? Y es la neurogénesis. Acá sí que yo estaba, pero súper equivocada. Yo estudiaba que las neuronas hasta los 20 años se formaban y después de eso, de verdad que chao, o sea, te quedaste con las neuronas que tenías.
No sé si han escuchado hablar como, uy, te estáis matando las neuronas como cuando tomas alcohol, como en mi época, matarse las neuronas porque uno se pegaba una trasnochada era grave, pues, porque no había más. Bueno, resulta que hay más, hay más. Eh, Se ha descubierto que las células gliales, que son aquellas que dan origen a las neuronas, esta imagen que les puse ahí, todos estos puntitos verdes y rosados son neuronas donde están conectadas con otras neuronas, donde hay sinapsis. Resulta que cuando sabemos hoy en día que tal como cualquier otra célula del cerebro, las neuronas mueren y se regeneran. ¿Y cómo se regeneran? Se sabe que la actividad aeróbica ayuda a regenerar neuronas, sabemos que la nutrición adecuada ayuda a regenerar neuronas y el equilibrio de horas de sueño y vigilia. Cuando ustedes tienen esa tríada, se sabe que las neuronas se regeneran de manera más rápida, más fácil. Y esto, por supuesto, tiene una repercusión en el aprendizaje. Otra cosa interesante del cerebro es que se construye. O sea, imagínense como el caso de unas gemelas, les puse unas gemelas y así que son como unas deportistas famosas. Eh, Cuando dos gemelas nacen, imagínense que una percibe un cristal que está colgando de su pieza y la otra percibe a su mamá moviéndose. En ese momento ya se empiezan a generar diferencias. Y las diferencias estructurales, las diferencias se marcan a través de la percepción de la realidad. Y la percepción de la realidad es para uno y para otro totalmente distinto, y por eso les puse esa imagen del 6 y el 9 que a mí me parece genial, porque es como cuando ustedes tienen un problema con alguien, cuando ustedes tienen una diferencia de opinión con alguien, lo mejor que ustedes pueden hacer es entender que el otro está viendo el 6 y ustedes están viendo el 9. Y mucho no hay que hacer, como no podemos seguir insistiendo porque tenemos una percepción distinta. Y es así como se va construyendo el cerebro. Tiene un correlato físico, pero también tiene un correlato que es mental, que es algo que nosotros pensamos, de pensamiento. Por ejemplo, cuando ustedes, me imagino que varios de ustedes viven con sus papás, tal vez algunos viven solos, probablemente algunos de ustedes prefieren vivir en departamento. Yo no les voy a preguntar porque sé que no son, como que tal vez va a costar un poco que participen. Eh, Cuando yo le pregunto a la gente, ¿por qué prefieres vivir en departamento? En general me dicen, es más fácil de limpiar, es más seguro, cerrar la llave y te vas, y como no tenéis que mantener cosas que sí tenéis que mantener en una casa, súper. Cuando alguien te dice, a mí me gusta la casa, en general te dicen, a mí me gusta la naturaleza, me gusta el jardín, me gustaría tener un perro, me gusta tener más espacio. Ustedes pueden darse cuenta de cómo en pequeñas decisiones nosotros tenemos toda una construcción de argumentos, de cosas que nos hacen actuar de una manera. Nuestro cerebro le pasa exactamente, o sea, hay un correlato biológico de eso que pasa y que nosotros consideramos como argumentos válidos, lo que nosotros conocemos como paradigma. Cuando te paras de un paradigma o de otro, es porque tu cerebro se construyó de una manera distinta. Entendiendo eso, también es importante saber, porque hoy día mismo vi un video estaba en Instagram y un tipo explicando, muy fascinado, que el cerebro izquierdo, que el hemisferio derecho, estaba pero fascinado explicando esta cuestión. Bueno, una cosa importante de saber del cerebro para derribar mitos es que el cerebro, si bien tiene una estructura que uno puede eh, estudiar, que nadie conoce 100% porque es tremendamente complejo. Sabemos que tenemos lóbulo frontal, parietal, occipital, que tenemos un cerebelo. Sabemos que tenemos un cuerpo calloso. Hay distintas partes en el cerebro que son, efectivamente es como que tuviera dos hemisferios. Sin embargo, no existe eso de que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Siempre el cerebro funciona de una manera integrada. Siempre funciona como un todo. Cuando tú por ahí vi una foto de alguien que le gusta subir cerro. Te voy a contar, hoy día en la mañana subí un cerro. Me siento fantástica. Soy pura dopamina. En este minuto soy dopamina y serotonina, pero sí tengo que terminar esto antes de que se me acabe la dopamina. El cerebro, cuando tú vas subiendo un cerro, tu cerebro, tu lóbulo frontal, una parte específica, tiene ciertas funciones que te permiten, por ejemplo,
anticipar hechos, ver las consecuencias de cosas que tú haces, planificar, hacer operaciones abstractas, todo lo que ustedes hacen cuando están estudiando, por ejemplo, lóbulo frontal. Después, en el lóbulo parietal, por ejemplo, hay una cosa que tiene que ver con lo espacial y que me permite no chocar con un árbol o con una piedra. Y en el occipital me permite ver. Entonces, ustedes pueden entender cómo el cerebro, cuando tú haces cualquier cosa, funciona como un todo integrado y no un hemisferio y otro, o una parte y otra, siempre un todo integrado. De hecho, esta imagen que les puse como con esos hilitos, es una imagen real de un cerebro. Eso es real. Eso se hizo, ustedes ven la investigación, es muy divertida porque tienen un tipo lleno de sensores, electrodos, una cosa, pero realmente así como, o sea, dicen que incluso esa cosa usa más energía por minuto que un submarino nuclear. O sea, imagínense la cuestión que tiene en la cabeza. Y este es el primer mapa que se hizo de una persona cuando estaba usando su cerebro. Y entonces esa imagen es real. Y ustedes pueden ver, la persona está usando todo su cerebro al mismo tiempo. Por lo tanto, nunca escuchen esto de que nosotros usamos el 10% de nuestro cerebro y el resto. Como, hay una película, parece, hay una película de una niña que parece que usaba el 10% y después se toma una pastilla fantástica y después lo usa todo. Bueno, también, mentira, eso no es verdad. Otra cosa importante como que tienen que saber es que el cerebro se construye socialmente. Si hay algo que nosotros venimos como con un software instalado en el cerebro es lo social. Ustedes pueden ver, los que han tenido guaguitas cerca, cómo esas guaguitas están llenas de reflejos que los llevan a lo social. Por ejemplo, si ustedes le tocan acá a una guaguita, tiende a ser así, o mamar, o seguir a la mamá, o a la pechuga o a la mamadera por la habitación con los ojos. En general, todos nuestros primeros reflejos, nuestros primeros instintos, y todos nuestros instintos, los más importantes, tienen que ver con lo social. Lo social es lo que va predominando siempre en la construcción de nuestro cerebro. Y eso es súper importante de entender cuando hablamos de bienestar. El bienestar se asocia mucho a lo social, a nuestras relaciones con otros. Probablemente los que estuvieron en sesiones anteriores de la Semana de la Felicidad les hablaron de lo importante que es lo social. Y les quiero contar una investigación que es súper interesante, probablemente han escuchado hablar de las neuronas espejo. Nosotros en nuestro cerebro tenemos este tipo de neuronas. Ahí les puse la foto de Marco Iacoboni, que es uno de los científicos que descubrió esto, que estaban estudiando una cosa nada que ver, estaban estudiando en monos rhesus cómo el cerebro se organizaba para hacer, cuando uno hace algún movimiento, ¿ya? Entonces los monos hacían movimiento y ellos ¿cuáles eran los centros motrices del cerebro? Pero resulta que de repente un investigador toma un plátano, que seguro que era chileno, porque ¿quién otro le va a robar un plátano a un mono? Bueno, toma un plátano, se come el plátano y se dan cuenta que el mono que estaba mirando a otra persona comerse el plátano, se le encienden los mismos centros cerebrales motrices, o más o menos los mismos, que cuando se come el plátano. Y esto es súper interesante y es súper importante porque resulta que ya sea que tú te comas el plátano, leas que alguien se come el plátano, veas que alguien se come el plátano, recuerdes comerte un plátano, tu cerebro más o menos funciona igual. Y esta es la base de la empatía. Cuando tú estás viendo que otra persona, por ejemplo, se cae y tú decís, oh, esa es la base de la empatía. Eso tú lo haces gracias a que tienes estas neuronas espejo. La empatía, el aprendizaje social, uno aprende de los papás, ¿verdad? Hay un montón de gente y niños pasando por ahí, espero que no lo estén escuchando. Todas estas cosas se aprenden gracias... Lucy, gracias José. Lucy era la película de la niña del 10% del cerebro, súper, gracias. Es súper importante porque es desde acá, desde esta capacidad que tenemos, que está alojada en nuestro cerebro, que nosotros podemos
saber lo que el otro piensa, lo que el otro quiere. em, y eso es una base súper importante del bienestar. Y acá hay algo que un poco cambia todo. Yo también estudié, y probablemente ustedes han estudiado la pirámide de Maslow. ¿La estudiaron? En la base de la pirámide de Maslow, o sea, nuestras primeras necesidades, él decía que eran el techo, la comida. Bueno, resulta que investigaciones posteriores, y no tan posteriores, em, nos dicen que lo que nosotros necesitamos como seres humanos para sobrevivir, lo primero es el contacto con otro ser humano, es el contacto con otro, el vínculo con otro. Esa es nuestra primera necesidad y eso es lo que nos asegura la supervivencia y no al revés. Primero está el contacto con otro. Entonces nosotros nos vamos haciendo expertos en conocer las expresiones de otros, las caras de otros. Y esto es lo que, como les digo, determina nuestra salud, nuestro bienestar. Cuando ustedes, hay investigaciones súper largas en que han investigado la vida completa de personas que, como pensando a ver, bueno, ¿qué es lo que hace a la gente feliz? Y si tú puedes predecir como qué personas van a estar, van a sentir mayor bienestar como al final de su vida o a lo largo de su vida, son siempre las personas que tienen una mayor conexión con otros. Y no cualquier conexión, una conexión íntima, de confianza, una persona a la que tú le puedas contar tus problemas. No solamente porque uno puede estar solo en una amistad, uno puede estar solo en un estadio, uno puede estar solo en la multitud. Es si tú tienes a quién recurrir cuando tú lo necesitas. Si lo tienes, entonces probablemente tu, tu salud, tu bienestar, o sea, la salud de tu cerebro, tu capacidad de memoria, la salud de tu corazón, se va a mantener mejor por más tiempo. Incluso si ustedes tal vez tienen algún cercano que tuvo o ha tenido Alzheimer, cuando, cuando tú le preguntas a un neurocientífico qué tiene que ser una persona que está en estadios de Alzheimer como iniciales para que la enfermedad no avance tan rápido, ya no te dicen que haga sudoku, no te dicen que haga cosas cognitivas, tenga relación. Eso es lo único que nos puede realmente proteger. Entonces esto de las neuronas de espejo y del cerebro que se construye de manera social tiene esa importancia. Entonces, como para hacer una primera conclusión, porque voy a seguir, todos podemos hacer más ágil, más veloz, podemos a nuestro cerebro. ¿Cómo? Lo primero, los deportes. Los deportes hacen que tu memoria sea más eficiente, sobre todo tu memoria de trabajo en el corto plazo. Pero se sabe que incluso después de 50 años, la persona que fue deportista tiene una mejor capacidad de memoria. Las relaciones sociales, como les decía antes, súper importante, pero de confianza, de confianza. Eh, Divertirse, disfrutar, mejora tu sistema inmunitario, ya lo vamos a ver, y el sistema cardíaco. El estar aprendiendo cosas nuevas, como yo les decía al principio, como lo de la Carol Dweck o de la neurogénesis o del cerebro plástico, es súper importante estar como haciendo cosas nuevas, aprendiendo cosas y dándose tiempo para hacerlo, porque a veces uno ya no se da tanto tiempo. Evitar como la rutina, estar siempre tratando de hacer cosas nuevas. Sabemos que una buena alimentación habla de un cerebro sano también. Eh, el dormir, el dormir. Yo me acuerdo en mi época universitaria que yo miraba súper en menos el dormir, pero durante tu sueño tú puedes resolver problemas, no porque estés medio consciente. Tu cerebro se van consolidando ciertas cosas que finalmente te hacen resolver problemas de la vida cotidiana, te hacen consolidar el aprendizaje. Es súper importante. Y la meditación. La meditación se sabe que tiene efectos positivos en la memoria, en la empatía, en la creatividad y disminuye el estrés. La dopamina. Seguramente han escuchado hablar de la dopamina. La dopamina funciona en el sistema de recompensas del cerebro.
nace en una cosa que está como muy en el centro del cerebro, que se llama sustancia negra, y se dice que es la llave para la motivación y el aprendizaje. ¿Por qué? Nuestro cerebro se llena de dopamina cuando nosotros estamos haciendo algo que reconocemos como placentero. Pero más bien, es cuando nosotros anticipamos el placer. Ustedes están en un restaurante, tienen un plato rico y se llenan de dopamina antes de comer el plato. Antes de comer el plato ya están. Cuando, probablemente cuando Francisca se postuló y estaban contando los votos, antes que le dijeran que ella era consejera territorial, ella ya estaba llena de dopamina. Así funciona. Por eso les puse el tema de la anticipación. Pero más dopamina aún tenemos en el cerebro cuando no sabemos cuánto tiempo hay entre yo tengo esa ilusión y que se concreta. Cuando no sabemos es todavía mejor. Entonces, se activa ante el placer y podemos pensar y tal vez mal entender que nosotros andamos buscando aquello que nos produce dopamina. En general sabemos que el deporte, hay por ahí el chocolate, sabemos que nos da dopamina. Pero ¿por qué? ¿Por qué hacemos cosas que no son placenteras? Si es que andamos buscando el placer. Entonces como que hay una cosa que tal vez no es tan así uno más uno. Y lo que pasa es que, por ejemplo, con la subida de cerro que yo les decía, que yo evidentemente no iba contenta todo el tiempo, yo estaba todo el rato ahí como, pucha, cuando me meten en esta cuestión y justo de un día de semana, y nada, iba subiendo y iba, ay, qué difícil, tratando de que mi mente le ganara a mis pies. Entonces, ¿por qué hacemos cosas que son difíciles? Y lo que dice este señor que se llama Dan Ariely, es porque buscamos afecto. Entonces, muchas veces hacemos cosas que son difíciles porque al final del camino hay algo que nos produce la sensación de ser queridos, porque hay un abrazo, porque hay un beso. Tal vez no es literal, pero sí tal vez tenemos reconocimiento. Así funcionan las redes sociales. Cuando yo subo un cerro, tengo un reconocimiento propio, pero también un reconocimiento de cuando llego a la casa y me preguntan cómo te fue. Y yo digo, bien, lo logré. Ahí hay un reconocimiento, hay un afecto. Este señor que se llama Dan Ariely hizo una investigación con unos legos que es súper interesante y que resulta que le pasaba a grupos de personas unas figuras para armar con Lego, ¿ya? Entonces, le pasaba la figura, las personas, y esto era algo repetitivo, entonces armaba la figura, le pasaba la figura a una persona que recibía la figura y decía gracias, lo desarmaba y lo tiraba en un contenedor de Lego. Cuando eso pasaba, las personas se retiraban rápidamente. Hacía un par de Legos y ya sabes que estoy listo con el experimento, mejor me voy. Sin embargo, a otro grupo, la persona que recibía el Lego les decía, muchas gracias, está muy bonito. Y lo ponía, pum, en una repisa. Esas personas, pero me falta algo importante de este experimento. Cada vez que tú hacías un Lego, te pasaban $1. Entonces las personas que les desarmaban el Lego, aun cuando les pasaban el dólar, se iban rápido. Pero cuando les ponían el Lego en la repisa y les decían gracias, está muy bonito, y le pasaban el dólar, esas personas se quedaban haciendo indefinidamente digo, como que había que echarlos del experimento, se quedaban haciendo legos y legos y legos. Entonces, ¿qué pasa? Más importante que el dinero que tú recibes cuando haces un trabajo o haces un esfuerzo, lo más importante es ese reconocimiento. Lo que estás haciendo a mí me importa. Bueno, eso. Sabemos también que la dopamina es menor en personas que tienen depresiones o fobias. Y sabemos que las personas que tienen menos dopamina trabajando en su cerebro tienen menos capacidad de atención.
Por lo tanto, ¿cómo nosotros activamos la dopamina? Con todo lo que hemos dicho antes, con todo lo que les da placer, pero también aquello que aunque no les dé placer, al final del camino les da una recompensa. Y ojalá que esa recompensa sea afecto. Eso con la dopamina. Sabemos que un cerebro feliz, una persona feliz, en general es más productiva, más creativa. Hace poco hubo una investigación en la Universidad Católica del Norte con sus estudiantes y descubrieron que aquellos estudiantes que se percibían a sí mismos más felices, con mayor bienestar, subjetivamente, es subjetivo, acá no hay una felicidad objetiva, eso no existe, también tenían mejores notas. Entonces, ahí pasa algo, hay una relación. ¿Por qué es importante decir todo esto? Porque nosotros como seres humanos, como mamíferos, tenemos un sesgo negativo. Nosotros andamos buscando aquello que no funciona. ¿Por qué? Porque necesitamos sobrevivir. Necesitamos saber cuándo hay una luz roja para parar, saber cuándo alguien tiene mala cara para tomar cautela. Por lo tanto, necesitamos tener ese sesgo negativo. Es importante que esté. Sin embargo, también porque existe, nosotros tenemos que y podemos hacer un esfuerzo para mejorar nuestro bienestar, del que han estado hablando toda esta semana. Entonces, les quiero hablar de otra hormona que funciona como neurotransmisor y que funciona cada vez que ustedes tienen alguna cosa que les causa algún tipo de estrés, y es el cortisol. Probablemente también lo han escuchado hablar. Cuando tu cuerpo se llena de cortisol porque tienes miedo, porque pasa algo, tu cerebro percibe la amenaza y te llenas de cortisol. ¿Y qué pasa? Tus pulmones se llenan de oxígeno para poder oxigenarse mejor, tu musculatura se llena de energía, tu corazón bombea más sangre, tu hígado te da más glucosa para tener más energía, tu estómago se contrae porque cuando estás estresado no es el momento para disfrutar una buena comida. Entonces, todas estas cosas pasan cuando tu cerebro percibe una amenaza. ¿Por qué? Porque te prepara. Te prepara para arrancar o te prepara para luchar. Esto le pasa a todos los mamíferos. El tema es que nosotros como mamíferos con un cerebro pensante maravilloso, no solamente reaccionamos ante un miedo real, como le pasa a Ron en esta escena con una media langosta en su cabeza, ¿no? Reaccionamos ante el cerebro, ante la amenaza real, pero también ante la amenaza inventada. O sea, cuando nosotros creemos que hay una amenaza, o cuando nosotros alargamos la amenaza. Este me dijo no sé qué, entonces yo le debería haber dicho, y si yo le hubiera contestado, o este profesor que me miró feo, yo tendría que haberle dicho. Eso es alargar el cortisol en tu cuerpo. Pasa que cuando tú estás con un nivel de cortisol en tu cuerpo, te activas, te permite reaccionar, y es importante. Pero también pasa que te pones en ese modo que se llama, que se activa el sistema simpático del sistema nervioso central, autónomo, perdón, y tú estás como en modo sobrevivencia. Estás en modo sobrevivencia. En cambio, miren este osito. Este osito está jugando con un palo, no está preocupado de que si viene una amenaza por ahí, probablemente que si viene un hermano oso, pues se va a poner a jugar. Resulta que este oso está en otro modo. Este oso está en el modo parasimpático del sistema nervioso autónomo. ¿Y a qué me refiero con esto? Este oso está en reposo. Este oso no está preparado para atacar o para huir. Está preparado para jugar. Está preparado para colaborar. Y este modo es el que nosotros tenemos que poder equilibrar. Porque si bien es importante un nivel de estrés para poder enfrentar las amenazas del día a día, es importante poder reequilibrar y poder volver a este estado de reposo, porque es desde el estado de reposo que yo puedo realmente aprender, que yo puedo, como les decía, estar con un otro, amar a un otro, puedo colaborar, puedo cooperar. Entonces es súper importante poder buscar esas actividades que me permiten
reequilibrar ese sistema de sobrevivencia versus el sistema como de bienestar. Entonces, ¿qué cosas, yo sé que lo han visto durante la semana, qué cosas nos permiten este estado de reposo? El flow, que es estas actividades que a ustedes les causan mucha pasión, que no son fáciles, no es ver tele, que, en que pueden estar como imbuidos mucho tiempo sin darse cuenta que están haciendo. Puede ser subir el cerro, puede ser alguna actividad manual, eh, depende, puede ser la música, puede ser el deporte, pero esas cosas que a ustedes les causan pasión y les dan ganas de estar ahí mucho rato. La meditación también los vuelve a un estado de reposo, porque como les decía, nosotros podemos inventarnos este estado de supervivencia una y otra vez en la cabeza. Entonces la meditación nos vuelve al estado de reposo, las actividades de flujo nos vuelve al estado de reposo, pero también el que nuestras emociones puedan expresarse. Las emociones son como una carga, no son como, son una carga eléctrica. Y la carga eléctrica puede quedar, o sea, la carga eléctrica tiene un inicio y tiene un fin. Y si tú no la logras sacar, si tú no logras que eso se exprese de alguna manera, la carga eléctrica te queda. ¿Y eso qué te pasa? Te queda como imagínate con una carga eléctrica dentro del cuerpo. Se siente como estado de agitación, como estado de alarma. Así se siente cuando tú no eres capaz de... Ahora, lo que pasa es que nuestro cerebro no siempre es capaz de leer nuestras emociones. Las emociones surgen porque nosotros leemos cosas que pasan a nuestro alrededor, pero nuestro cerebro no siempre les puede poner una etiqueta. No es como, ay, no, yo reconozco que tengo miedo, podemos hacerlo, ojalá lo hagamos, pero no siempre resulta. Nuestro cerebro no siempre lee que estamos deshidratados y nos dice, tienes sed. Nuestro cerebro no siempre nos dice que tenemos un dolor. No siempre lo logramos. Entonces, es súper importante poder, eh, poder hacer como sacar esa emoción de alguna manera. Y los griegos lo hacían sacando a pasear las emociones. Y eso lo hacían a través del juego, las actividades de juego. Y si bien el flow tiene que ver con actividades que son apasionantes, pero que tienen una dificultad y tienen un nivel de estrés, el sacar a pasear las emociones ya tiene que ver como con diversión, con hacer que esta carga eléctrica salga de alguna manera, y a veces eso no implica solamente no implica un involucramiento tuyo. A veces es, por ejemplo, no se han preguntado por qué Netflix tiene tantas series tristes o de guerra o por qué estamos viendo películas de pandemia en pandemia, como cualquiera querría decir como voy a ver una película de niños corriendo en la selva, libres, y no. Em, Porque nosotros a través del teatro, de la actuación, del hacer como si en espacios que son seguros, sacamos a pasear las emociones. Eso es el juego, eso es el origen de la civilización, según los griegos. Entonces, cuando nosotros vemos una serie y yo lloro con la serie, o escuchamos una música, recién estaba hablando con un paciente que me decía que estaba llorando con un anime. Bueno, resulta que tú lloras con el anime, tú puedes llorar con esa serie y tal vez no estás procesando que algo te dio pena ese día o algo te dio rabia ese día. Y tú estás llorando esa carga eléctrica que en algún momento se originó sin necesariamente procesarla, pero estás viviéndola. Entonces cuando tú lloras con algo que tú decís, o sea, yo le lloro hasta cuando empiezan las Olimpiadas, así como con el acto inicial, una cosa rara. Pero yo sé que no soy la única, así que lo digo sin vergüenza. Entonces, cuando yo lloro con eso, digo, mis emociones están jugando. Hay algo en mí que necesitaba llorar y que no sé bien qué es. No necesito estar como 100%, sino como hacer la descarga. Eso. Pero también es importante, después les voy a hablar un poco más de las emociones, pero primero es como hay una teoría que construyó esta mujer que les pongo acá, que se llama Barbara Fredrickson, que es la teoría de la ampliación y la construcción. Y ella dice que las emociones positivas abren nuestras mentes y nuestros corazones, nos predisponen a colaborar. Así como cuando tú percibes una amenaza
y tú solo te preparas para atacar o huir, tu visión físicamente se convierte en un túnel, porque tú necesitas enfocarte. Pero cuando tú estás en emociones positivas o mal llamadas positivas, porque todas las emociones tienen una función. Gracias, Josefina. Buena onda. Gracias por despedirte. Cuando tú estás con en emociones positivas, tu cerebro hace todo lo contrario. Se amplía. Tú ves más opciones, tú te pones más creativos, te abres a colaborar. Y ella hizo una primera investigación con médicos y les pasó unos dulcecitos. No para que se los comieran necesariamente, pero les puso unos casos difíciles de resolver y resulta que los que tenían dulcecitos ahí, ya con solo la expectativa de tener esos dulces, ¡pum!, dopamina, y resulta que su capacidad de colaborar con otros, de resolver problemas creativamente, fue mucho mayor. Ella ha hecho esta investigación no solamente en el ámbito de los médicos, también en educación, en matrimonios, en un montón de otros lugares, y pasa siempre eso. Así como cuando tu cerebro se ve amenazado, ¡pum!, tú te enfocas. Cuando tú estás en una emoción agradable, el amor, el orgullo, tú te vuelves más creativo, más capaz de aprender, más capaz de resolver problemas. Incluso en niños les mejora la motricidad. O sea, es una cosa súper eh, importante. Otra cosa que les quiero decir, yo sé que estamos terminando, les quiero decir que toda emoción tiene un sentido. No porque les haya dicho que las emociones positivas o agradables tienen esta función, las otras emociones no tienen. Yo creo que es importante decirlo, sobre todo en un mundo que no tiene, porque en psicología uno lo va aprendiendo, ¿no? Pero en el mundo de ustedes muchas veces aquellas emociones que son la pena, que son el miedo o que es la rabia, son como mal miradas en esta sociedad. Se miran mal, pero resulta que todas esas emociones que te hacen sentir frágil, como le puse ahí un monito, te hacen sentir frágil, son súper importantes. El miedo te mueve la cautela. Es súper importante saber que uno siente miedo porque te mueve a cuidarte y no ir y arreglarte y ver a ese pololo estupendo que está pololeando con otra. No, quédate en tu casa, cuídate, quédate con una amiga, haz otra cosa, cuídate. Cuando tú tienes rabia, cuando tienes rabia te mueve a poner límites y a decir que no. La gente que no sabe poner límites es porque no comprende la rabia, porque no la deja salir. Cuando tienes rabia, te nace decir que no. Yo no quiero esto para mí, a mí esto no me interesa. Y es súper importante decir que no. Es parte del proceso de identidad. Y cuando tienes pena, es porque algo o alguien has perdido. De alguna forma has perdido algo y necesitas recuperarte. Cuando uno tiene pena no te sirve andar bailando un reggaetón en la calle. Tú lo que necesitas es estar en tu pieza, en silencio, cuidándote, te mueve al cuidado. Todas estas emociones nos hacen sentir frágiles, sobre todo en una sociedad que las mira mal, pero es esa fragilidad la que también te permite tener realmente confianza con un otro. Es esa fragilidad la que te permite pedir ayuda. Es la que te permite seguir una orientación, el cuidarte, el recuperarte, el tomar agua cuando sientes sed. Por lo tanto, si bien las emociones que son positivas o que son agradables tienen esta cosa como que te abren al aprendizaje y al bienestar, las emociones mal llamadas negativas tienen mucho significado, a pesar que nos hacen sentir desagradables. Entonces es importante también tenerlas en cuenta. Y en el caso de ustedes es súper importante porque se sabe que las emociones son importantes para la toma de decisiones. Y aquí yo siento que estamos un poco terminando, pero si quieren, este señor, Damasio, también es un neurocientífico importante que vale la pena leer. Hay un libro de él que es como fundamental, que se llama El error de Descartes, pero también tiene libros relacionados con las emociones. Y él cuenta una historia de un empresario súper exitoso que tuvo un problema y tuvo un tumor en el cerebro, le extirparon una parte de la amígdala, del que hay alguien entrando, le quedaron 7 minutos.
Le sacaron una parte de la amígdala, que es donde se procesan emociones, y resulta que este señor nunca más pudo trabajar siendo empresario, porque empezó a dejar la embarrada. ¿Por qué es importante tener en cuenta las emociones? Precisamente porque cuando tú estás, imagínense ustedes que tienen que tomar una decisión de compra o de venta o de cualquier cosa, una decisión que tenga que ver con su carrera. Si ustedes tienen miedo, se mueven a la cautela, y es importante moverse a la cautela cuando ustedes tienen que tomar una decisión. Y en ese sentido les puse la taza de café, no porque nos vayamos a tomar un café, aunque ustedes pueden hacerlo, porque nuestra corteza prefrontal, la parte que tiene estas funciones ejecutivas que les mencionaba antes, funciona mezclando emociones. Y es súper importante mezclar emociones cuando tú tomas decisiones. Tú, por ejemplo, puedes sentir mucha rabia contra alguien que no está de acuerdo contigo, pero también quieres lograr un acuerdo que sea bueno para otra persona. Y esa rabia la mezclas con las ganas de tener un acuerdo, con el deseo. Y es ahí donde tú te mueves a colaborar, realmente. Entonces, esta parte de nuestro cerebro es la que nos permite mezclar emociones. Tú tienes mucha rabia contra alguien, contra tu pareja, tu pololo, tu polola, y en verdad te gustaría decirle un par de cositas, pero tú moderas la forma en que se la dices. ¿Por qué? Porque también tienes la emoción de cuidar, de cuidado. Entonces, cuando tú puedes moderar eso, que te ayuda aquí, esta parte que yo les comentaba, es como uno revolviera las emociones en una taza de café y se vuelve más civilizado. Eso es parte importante de la madurez. Me voy a saltar esa como para terminar a tiempo. Hay algo importante, cuando nosotros cuando nos reímos, y podrían practicar, porque total me van a ver a mí nomás haciendo el ridículo, si ustedes se ríen, resulta que su cerebro capta esos músculos que se movieron y empieza a secretar serotonina. Y la serotonina pasa que fluidifica las conexiones neurales y te hacen mejorar la atención y la comunicación. ¿Y por qué les vuelvo a poner esta imagen de Ron con la langosta y este niño con su imaginación? Porque así como las emociones negativas, la amenaza, tú la puedes perpetuar en el tiempo gracias a tu mente pensante, tú puedes, a través de tu mente pensante, decirle a tu cuerpo que estás contento. Sonreír, aunque no sientas las ganas de sonreír, le dice a tu cerebro que estás sonriendo y secretas esa serotonina. Entonces, ¿por qué no intentar sonreír más seguido? Partir una reunión sonriendo, hacer una presentación sonriendo, hablar con alguien y sonreír, o estar en el baño y sonreír. Eso le dice a tu cerebro que estás feliz. Y realmente, como esto funciona con una retroalimentación, tú te vienes a sentir feliz. Así de importante es. Terminé. No puedo creer que estoy hablando casi una hora. ¿Preguntas? ¿Preguntas? La María, ya. Y Andrea contestó el error de Descartes. Sí, pero hay otro, Andrea, que tal vez te acordáis, que tiene que ver con las emociones y el cerebro, de Damasio, que también es súper interesante. Eso, alguna pregunta, alguna retroalimentación? Yo tengo una pregunta, ¿Ya, que José? cuando hablaban de que en verdad la plasticidad del cerebro como que se da, o sea, como que la gente cree que a los 20 ya eso se pierde y en verdad como que el cerebro queda Eso me fijo, pasó, eso creía yo. ¿No? al ¿Eh? final como que eso suele pasar porque los adultos tienden a estar como en actividades que son menos recreativas, como que desafían menos, o como efectivamente Mm. cuando uno va envejeciendo, quizás no tan exagerado, pero igual se va perdiendo un poco la plasticidad. O en verdad es indiferente entre joven y adulto. O sea, Y mira, efectivamente la capacidad, o sea, el cerebro forma muchas más conexiones cuando eres niño, casi tanto cuando eres adolescente, y pensemos que la adolescencia puede llegar hasta los 20, 21 años como en términos cerebrales, incluso hay funciones que se terminan de desarrollar después. Lo que pasa con los adultos no es que dejen de ser plásticos, sino un poco lo que tú dices.
tenemos menos actividades recreativas, nos empezamos a enfocar en aquellas cosas que nos dan sustento. Entonces ya no vamos a aprender guitarra solo por el placer, nos cuesta más subir un cerro solo por placer, en general nos quedamos como un poco más pegados en esa rutina. Pero el cerebro sigue siendo plástico, yo podría perfectamente aprender guitarra si quisiera tomarme el tiempo que tal vez lo hubiera dedicado cuando era niña. Entonces sigue siendo plástico. También pasa que, no sé si a ti te gusta el campo, a mí me gusta, pasa como que uno, no sé si he cachado como con estos sitios erazos, como para cruzarlos siempre se arma un camino porque la gente va pasando tantas veces como que se armara un camino entre los pastos, o entre, no sé, como que hay rutas que se van armando. Bueno, en las conexiones neuronales les pasa un poco lo mismo. Cuando tú haces una cosa una y otra vez, pasas por ese camino una y otra vez, es como que se va reforzando. Y en el caso de los adultos, a veces para aprender algo nuevo tienes que cortar eso. Y eso es más difícil que aprender algo. Como el decir, a ver, voy a caminar por este otro lugar, ay, pero es más cómodo por acá porque ya está hecha la ruta, ya está hecho el camino. Entonces, caminar por el pasto largo podría suponer una araña, es más difícil. Entonces, pasa eso también, que a veces hay que desaprender para aprender algo nuevo. Perfecto. Pero sí, se puede, siempre se puede. No hay que perder la fe. No, gracias por la pregunta. Yo también tengo una pregunta que cuando hablaste de la dopamina y que al final como que se secreta más dopamina cuando uno como que anticipa las cosas, más que cuando uno vive como la experiencia, ¿no pasa como que, no sé, como que uno al final como que se decepciona porque se genera como muchas expectativas y como empieza a vivir lo que va a vivir, pero después, o sea, como que después debería haber como una baja, ¿no? Como un, no sé, una... Es como, a veces como la experiencia psicológica del asunto. Em, pero claro, pues pasa, yo creo que tal vez te estás acordando de alguna situación, no sé, porque te dijeron, oye, vaya a salir con tal persona, o tal persona que te gustó, te invitó a salir, y tú dijiste, esta va a ser la mejor cita de mi vida, y resulta que el gallo comía pésimo, se le salían los tallarines por los lados. Entonces, claro, en ese momento hay una gran decepción y la dopamina se surgió como antes. El tema es que la dopamina tiene como un ciclo en el cuerpo y sigue funcionando por un rato, pero lo que tú vives como experiencia de decepción es psicológica y esa, claro, como que puede ir y como, no disminuye la dopamina del cuerpo totalmente. Pero a veces no, pues, a veces lo que te, no sé, pues te pediste el plato más rico de la carta y la chuntaste y estabas contento al pedirlo y cuando te llegó lo disfrutaste igual, pero no sé si a ti te pasa, siempre es más rica la expectativa. Muchas gracias por la respuesta. Ah, de nada, de nada. ¿Algo más? ¿Algo más? Estamos súper en la hora, jamás pensé que iba a hablar tanto rato seguido, en general hago clases más cortas, o no sé, o hago participar más a la gente, pero en fin. Muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna otra pregunta o ya nos podemos despedir. Bueno, gracias a los que estuvieron, a los que participaron. Yo sé que esto es como un espacio totalmente distinto y cuando uno hace estas otras cosas que no tienen que ver con tu rutina, con lo de siempre, tu cerebro se va expandiendo. Y eso también es súper importante como lo comentábamos hoy día. Ojalá se vayan con algo. Y que en el fondo todo esto que hemos mencionado, yo sé que en las otras charlas también como que hay algunos puntos de encuentro, les haya quedado y les sirva como estudiantes, pero como personas. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. No sé si quieres decir algo para cerrar, Marion, despedirte. Nada, solo agradecerte, en verdad estuvo buenísima la charla, muy interesante. Yo creo que todos nos vamos con algo, así que muchas gracias por participar, muchas gracias por darte el tiempo y por contarnos todas estas cosas tan interesantes, los estudios y los ejemplos, en verdad, te pasaste. Qué bueno, me quedaron varios en el tintero.
Los estudios son súper interesantes, me quedaron varios en el tintero, así que como se dice, en alguna otra oportunidad nos volvemos a juntar. Feliz. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, te pasaste. Gracias. Chao. Gracias, Chao, Lili. muchas Bacán. gracias. Chao, chao.